Hola a todos y todas. En esta cápsula les voy a hablar sobre lo que fue la conquista y los efectos que tuvo sobre la población indígena y los vamos a analizar desde los derechos humanos. Ahora, lo más importante es explicar que los derechos humanos como tal nacen en el año 1948, posterior a la Segunda Guerra Mundial, como consecuencia, como una respuesta ante los tremendos asesinatos y barbaries que ocurrieron durante la dictadura nazi. ¿Ya? Ese es el contexto en el que nacen los derechos humanos. Vale decir que son muy posteriores, son siglos después de lo que fue la conquista y descubrimiento de América. ¿Ya? Pero ¿por qué los analizamos? Porque tratamos de ver esta realidad que sucedió con nuestros pueblos indígenas, tratamos de llevarlos al presente y ver qué cosas en el presente no deberían o no podrían cometerse y por qué está malo que haya sucedido en el pasado. Entonces, comencemos. Les dijimos entonces que estos derechos humanos nacen en el año, se crean, se declaran en el año 1948 y dentro de les voy a mencionar algunos de los más importantes derechos humanos que, por ejemplo, considera que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Toda persona tiene todos esos derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de su raza, sexo, color, religión, opinión política o cualquier otra índole. O sea, todos somos iguales ante la ley. Da lo mismo si mi tez es más clara, es más oscura, si mi pelo es rubio, si mi pelo es negro, da lo mismo. Todos tenemos la misma libertades, derechos y también deberes ante la ley. ¿Ya? Y por tanto, nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, ni la esclavitud de hecho y la trata de esclavos están totalmente prohibidas en toda su forma, o sea, se rechaza totalmente la esclavitud. En este contexto, si viajamos al pasado y vemos cuáles fueron las principales consecuencias de la conquista para nuestros pueblos aborígenes, es que ellos fueron precisamente sometidos a esclavitud, hubo una explosión demográfica, un diezmo de la población, un descenso demográfico, porque adquirieron todas las enfermedades, las pestes, los virus que traían los españoles y los adquirieron y se enfermaron hasta morir. Esa fue una de las razones de las principales muertes, pero también el maltrato que se les daba. Recuerden que estamos diciendo que los trataban como esclavos, eran servidumbres, los utilizaban para trabajar la tierra, para servir en las casas. Entonces, ese trato que ellos recibieron en ese momento y que de alguna manera es la razón por la cual muchos pueblos hoy nativos ya no existen porque fueron sometidos y se perdió esa cultura, es lo que hoy en día no debe pasar y nosotros debemos como sociedad procurar que eso no suceda. Nadie puede ser sometido contra su voluntad a nada, la esclavitud está totalmente prohibida. Entonces, ¿cuál es la finalidad de analizar esas consecuencias del pasado con estas leyes que son más presentes, son más recientes? Es entender que si hubiesen habido entonces derechos humanos en ese tiempo, los pueblos originarios de nuestro país y de toda América no hubiesen sido sometidos contra su voluntad o al menos se hubiesen creado organismos efectivos para que esto no sucediera o para que sus condiciones de vida fueran mejoradas, fueran dignas y fueran justas. Porque da lo mismo si tú eres chileno, español, mapuche, aymara, tú tienes los mismos derechos ante la ley, tú vales lo mismo que vale una persona que tiene mucho dinero o no tengas nada, tú vales lo mismo ante la ley. Entonces les dejo una pequeña ahora invitación a reflexionar, les voy a dejar una pregunta para que ustedes reflexionen en torno a esta relación entre lo que fueron las consecuencias y principalmente el descenso demográfico, la explotación, la esclavitud que sufrieron los pueblos nativos, a abordarlas y reflexionar en torno a los derechos humanos. Entonces les voy a dejar una lista de los derechos humanos y la pregunta entonces, ¿cuáles crees tú que fueron los derechos humanos que se vulneraron en esta época y qué podríamos haber hecho en ese momento? ¿O cómo podríamos hoy evitar que vuelva a suceder este menosprecio por las razas originarias de nuestro país? Nos vemos prontamente. Chao.